¿Cuál era el estado de la especie humana antes del surgimiento de la civilización? Hasta el día de hoy, la concepción popular entre el público general y cómo ha sido promulgada por antropólogos e historiadores es, de manera resumida, que al principio existió un pequeño grupo de humanos, principalmente nómadas, bandas de personas perpetuamente al filo de la supervivencia y en continua búsqueda por su siguiente comida. En palabras del filósofo Thomas Hobbes, 1588-1679, la vida del hombre era solitaria, pobre, sucia, brutal y corta. Esto es, la población humana moderna inicial simplemente se limitaba a grupos de meros cazadores y recolectores centrados en la búsqueda continua de alimentación y sustento. La tecnología de ese tiempo era primitiva, característica de la edad de piedra. Las instituciones sociales eran mínimas. En climas más templados, la gente podía ir desnuda. En aquellos lugares con climas más abruptos, se protegían con las pieles de animales y se refugiaban en cuevas. De acuerdo al paradigma estándar aceptado, todo esto cambió con la domesticación de plantas y animales y el desarrollo de la agricultura, la cual finalmente condujo a las primeras grandes civilizaciones, surgiendo en regiones como Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo, alrededor de entre 5.000 a 6.000 años antes del presente. Este escenario gradualista y ordenado es el dogma moderno establecido y aceptado, aunque eso no garantiza su veracidad. Sin embargo, existe otra mucha más antigua visión encontrada entre griegos, romanos y los egipcios dinásticos, la cual encapsula en sí misma la leyenda de la Atlántida del recuento dado por Platón, 427 a 347 antes de nuestra era. El núcleo central del relato de la Atlántida es que una civilización altamente desarrollada floreció muy anterior, por lo menos al año 9600 antes de nuestra era, cuando según los antropólogos, paleontólogos y especialistas, el hombre se encontraba en el periodo de la Edad de Piedra subsistiendo como cazador-recolector, pues no había siquiera desarrollado la agricultura en aquella etapa de su estadio. Según Platón, la Atlántida fue destruida en una sola noche por un cataclismo de proporciones planetarias que la hundiría debajo de las aguas del Océano Atlántico. Platón señala una fecha aproximada hacia el 9600 antes de nuestra era. Esta datación se traslapa de manera muy aproximada con el final de la última era glacial. La historia de la Atlántida no existe en el aislamiento. Alrededor del globo existen cientos de relatos similares desde la antigüedad acerca de pueblos existiendo en un remoto pasado que se pierde en la oscuridad de los tiempos, con civilizaciones muy avanzadas que perecieron producto de un cataclismo cósmico natural o producto del castigo de unas divinidades que lo provocaron con el único fin de castigar a la humanidad por su conducta desviada, su decadencia moral o inclusive por el mal uso de la tecnología y la ciencia que habían desarrollado. 2000 años antes de Platón, en el Egipto dinástico, se hablaba de un periodo al que se referían como Sep-Tepi, traducido como la primera vez, y que hace referencia a la primera y temprana época en que los egipcios entraron en contacto con sus deidades gobernantes, y al que el mismo historiador y sacerdote egipcio Manetón se refiere como un periodo donde unos dioses primero y unos semidioses después, además de unos misteriosos seres llamados Shem-Su-Hor, gobernaron aquellas tierras por un espacio de más de 20.000 años. El mismo Platón, en su obra La República, se refería a la antigüedad de los egipcios, al señalar que 10.000 años antes, estos ya desarrollaban tanto buenas como malas obras de alfarería. En términos geológicos, esto situaría a la civilización egipcia como desarrollándose en plena edad de hielo. Hay que notar que este periodo geológico, caracterizado por las bajas temperaturas globales, no se distribuyó de manera uniforme y que en Egipto y muchas zonas tropicales del planeta no se vieron tan afectadas por las bajas temperaturas de aquel periodo. Inclusive se tiene conocimiento que ciertas regiones de Siberia, por ejemplo, albergarían lugares aptos para el desarrollo de la vida animal y tal vez humana en aquella época. En cierto sentido, tanto la visión hobbesiana moderna, que la humanidad estaba en un estado primitivo y brutal antes del surgimiento de la civilización, hace aproximadamente entre 5.000 y 6.000 años atrás, como la opinión clásica antigua, que las civilizaciones avanzadas existieron miles de años antes, pueden ser correctas. En su libro Civilización perdida, el papel de las explosiones solares en nuestro pasado y futuro, de 2012, Robert Schoch
postula que existe una abrumadora evidencia de una sofisticada civilización anterior a la última era glacial, de la que se derivarían la historia de la Atlántida y muchos otros relatos similares. Tal civilización fue frenada y completamente devastada debido a grandes estallidos y erupciones solares acaecidos en aquella época y que han sido confirmados por especialistas recientemente en base a muestras estratigráficas y geológicas que evidencian esta catástrofe y que son encontradas en varias partes del planeta. Robert Schoch denominó esta etapa como Edad Oscura inducida por el Sol y la situó hacia el año 9700 antes de nuestra era, esto es, al final de la última era glacial. Las descargas eléctricas de plasma del Sol conducidas a la superficie de nuestro planeta habrían causado una incineración generalizada, donde aterrizaron y provocaron incendios forestales. Los estallidos solares no solo calentaron el planeta en general, sino que al golpear los glaciares, los océanos y los lagos a través del derretimiento y la evaporación instantánea, habrían inducido grandes cantidades de humedad en la atmósfera que posteriormente cayeron como lluvias torrenciales. Estas lluvias, combinadas con el aumento del nivel del mar, causaron inundaciones generalizadas en todo el mundo. La humanidad había quedado postrada en un estado primitivo, en una edad de piedra como sostiene el paradigma convencional, excepto que este estado se debió al producto de una erupción plasmática solar que desencadenó una serie de eventos que la habían hecho retroceder significativamente. Solo después de un lapso de milenios, la civilización tal como la conocemos resurgiría de las cenizas literales de este cataclismo global. La evidencia científica ha comenzado a respaldar las aseveraciones de Robert Schoch acerca de la erupción plasmática solar acaecida al final de la última era glacial. Científicos estudiando muestras de núcleos de hielo en Groenlandia encontraron evidencia de una fuerte tormenta solar mayor a cualquier otra registrada en la historia moderna, incluyendo la devastante eyección de masa coronal de 1859, conocida como el evento Carrington. Además, los investigadores encontraron importantes descubrimientos en la capa de hielo de Groenlandia, incluyendo dos masivos impactos de cráteres atribuidos a asteroides y datados con una antigüedad aproximada de 12.000 años. Tal evidencia respaldaría también la teoría de investigadores como Graham Hancock acerca de que el cataclismo global de aquella época y que dio inicio al periodo de 1200 años de duración, conocido como el Younger Dryas, 12.800 a 11.600 años antes del presente, fue causado por el impacto de un grupo de cometas o asteroides que impactaron en la capa de hielo que cubría la inmensa región del norte del continente americano, con las consecuencias anteriormente señaladas. El estudio parece dar crédito a la teoría de Schoch, ya que átomos radiactivos de berilio 10, cloro 36 y carbono 14, causados por una radiación extensa de protones solares, se descubrieron en las muestras de núcleos de hielo, sugiriendo asimismo que este tipo de tormentas solares pudieran ocurrir con mayor frecuencia e intensidad de lo que se había pensado previamente. Las descargas de plasma y electricidad que golpearon la superficie de la Tierra pudieron bien ser las responsables de la vitrificación, fusión de vidrio crudo de algunas estructuras de roca encontradas en ciertas partes del mundo, y que el investigador y escritor Brian Foerster identificó en algunas construcciones megalíticas como en Cusco, Perú, en lugares de Egipto como en Karnak, los colosos de Memnón, el Ramesseum de Tebas, en algunas estructuras en Escocia, etc. En estos lugares la dirección de los daños fue en dirección este-oeste. Schoch y Foerster, entre otros investigadores, creen que las estructuras antes citadas datan de por lo menos hace unos 11.000 a 12.000 años y fueron construidas por una civilización muy avanzada capaz de conseguir tal nivel de magnitud, precisión y alineamiento astronómico. Schoch especula que el complejo de Göbekli Tepe en Turquía, del que se tiene conocimiento que fue enterrado de forma deliberada y aproximadamente en la época señalada para la erupción plasmática, pudo haberlo sido para protegerlo de tal evento. Schoch cree que complejos subterráneos como los de Capadocia en Turquía, y de los que no se ha podido establecer su datación exacta, fueron construidos en aquella época por la gente en un intento por protegerse de la amenaza aérea que se cernía sobre ellos. Schoch añade de manera controversial que la radiación emanada del plasma solar pudo haber afectado las capacidades mentales y habilidades psíquicas de los habitantes del planeta, una teoría también postulada por el investigador y escritor esotérico
Trumbalo Melquisedec, quien escribió en su libro La flor de la vida que una inversión en los polos en la época del hundimiento de la Atlántida, 9600 antes de nuestra era, provocó el debilitamiento del campo magnético terrestre por algún tiempo, dando como resultado una especie de olvido y debilitamiento psíquico entre las poblaciones humanas del planeta. Esto, sin embargo, es solo especulación. Aún así, es bien conocido que cuando se producen alteraciones en el campo magnético terrestre y se producen erupciones solares, la población sufre de mayores incidencias de trastornos mentales, epilepsias, anomalías del equilibrio, problemas circulatorios, además de un aumento en las tasas de criminalidad, agresividad, depresión y falta de concentración y memoria. Muchos paleontólogos creen que las extinciones en masa de la megafauna, mamut, mastodontes, camello americano, etc., y la conocida como cultura Clovis, que habitaba la región de Norteamérica, ocurridas al final de la última era glacial y que marcaría el final de la etapa geológica del Pleistoceno para dar paso a la actual época del Holoceno, no ocurrieron todas a la vez, como la teoría del impacto de un grupo de cometas postulada por varios investigadores como Graham Hancock, Richard Firestone, Randall Carlson, entre muchos otros, han propuesto, sino que éstas se produjeron al paso de cientos de años después del inicio del periodo del Younger Dryas, hace 12.800 años, y la teoría de la erupción solar plasmática explicaría una extinción más progresiva en la que ocurrirían múltiples episodios de extinciones. El investigador y escritor Dr. Paul Laviolette de la Starron Foundation atribuye esta elevada actividad solar a la presencia en el sistema solar de altas concentraciones de polvo interestelar que en ese momento eran impulsadas hacia el interior de este por un viento de rayos cósmicos galácticos. Tanto las teorías de Robert Schoch, la teoría de una erupción plasmática solar, como las de Graham Hancock, la caída de un grupo de cometas sobre la región norte de Europa y Norteamérica, que causaron el súbito declive de una civilización perdida hace aproximadamente unos 12.800 años, han sido etiquetadas como heréticas y pseudocientíficas. Sin embargo, estas teorías parecen ser complementarias y ambas podrían explicar tanto el repentino inicio de la mini era glacial del Younger Dryas hace unos 12.800 años, como las rápidas y repentinas caídas de las temperaturas globales, producto del humo de los incendios forestales en la atmósfera causados por la caída de un grupo de cometas o asteroides, y las súbitas elevaciones de más de 60 metros de los niveles del mar, así como las extinciones de la megafauna, la desaparición de la cultura Clovis de Norteamérica y las marcas de los daños solares en varias estructuras megalíticas, en especial en las regiones altas del planeta.